nuestra mesa de trabajo Mauricio Alviar, secretario de Educación del Departamento de Antioquia. Secretario, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Catalina, Sebastián, Claudia, otra vez en este espacio. Siempre bienvenido. Bueno, secretario, hoy vamos a aclarar dudas, a quitar mitos, porque hay mucha información, o más bien desinformación, en las calles frente a lo que tiene que ver con el futuro de la Universidad de Antioquia, el Politécnico, la Universidad Digital, mejor dicho, las universidades que hacen parte de la Gobernación de Antioquia. ¿Qué son las famosas estampillas? ¿Cómo así que van a desaparecer las estampillas? La propuesta de que desaparezcan las estampillas. Y algunos dicen, es que van a desfinanciar las universidades, las van a privatizar. ¿Eso es real? Eso es completamente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Las estampillas han sido una fuente de recursos para las instituciones de educación superior con una destinación muy específica a infraestructura y a dotación. Lo que ha ocurrido es que cuando el hecho generador es la contratación y toda persona jurídica o natural que hace un contrato, en este caso con la gobernación, paga una tarifa, esa situación hace que el recaudo y las transferencias a las universidades sean variables. Lo que se pretende acá no es quitarle recursos a las universidades, es sustituirlo por una fuente cierta, es decir, ya no va a depender del recaudo y la dinámica de la contratación, que es variable, sino que a partir del año 2026 se toma como año base y empieza a crecer al IPC en los próximos 10 años, que es lo que nos permite el marco fiscal de mediano plazo. O sea que pasamos de una fuente variable, incierta, a una fuente de base presupuestal cierta, que le permite a las universidades hacer una mejor planeación desde el año anterior y disponer de esos recursos desde enero del siguiente año. Es decir, ya no se haría el recaudo desde el dinero que ingresa por los contratistas, sino que sería ya directamente con los recursos de la Gobernación de Antioquia. Presupuesto de la gobernación de recursos propios. Secretario, pero entonces hagamos algunas claridades, porque vemos dentro de las manifestaciones estudiantes de la Universidad de Antioquia. Nada tiene que ver la Universidad de Antioquia. ¿Para cuáles son las universidades para las cuales cambiaría esta situación el proyecto de ordenanza que está en este momento discutiéndose? Las dos estampillas que se sustituyen por recursos propios son estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid y estampilla Institución Universitaria Digital. Se mencionó el Tecnológico de Antioquia en algún momento en medio de toda esa marea de información, pero tampoco el Tecnológico de Antioquia entraría en esta discusión. No, lo que pasa es que hay otra estampilla que se llama Prodesarrollo. De esa estampilla, el 10% va al Politécnico y el 10% va al Tecnológico, solo para infraestructura educativa. ¿Qué va a pasar con esa estampilla? O sea, hablo de un 20%, 10 para el Politécnico y 10 para el Tecnológico. O sea, un 20%. Ahora se va a subir a un 25% para una bolsa en la cual estas instituciones de educación superior van a presentar proyectos de infraestructura educativa. O sea, antes pasamos de un 20 a un 25% para infraestructura. Secretario, pero entonces antes de la pregunta de Clau, que me parece importante insistirle a los televidentes para que quede claridad. La Universidad de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia no se van a tocar. No tienen nada que ver con la estampilla y van a continuar con los recursos de la misma manera como se ha venido presentando durante los últimos años. Es correcto, la estampilla pro universidad no se modifica en el Estatuto de Rentas porque tiene otro origen y es la señalización en el consumo de licores, señalización. Las otras vienen por contratación, que es lo que genera una variabilidad muy grande y un recaudo complejo. La de la Universidad de Antioquia viene por el tema de señalización del consumo de licores. Esta ordenanza, secretario 052 de este año, ¿a partir de cuándo se haría efectivo? ¿Iría entonces las estampillas hasta diciembre de este año? Y para cerrar el tema de la Universidad de Antioquia, entonces, ¿cuál fue el descontento de estos estudiantes dentro de la Asamblea de Antioquia? A ver, de aprobarse en segundo debate este proyecto de ordenanza del Estatuto Tributario del Departamento, entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2026.
Lo que ocurre con la Universidad de Antioquia, yo creo que es un asunto de solidaridad de los estudiantes, porque como el mensaje o el mito es que se va a desfinanciar la educación superior pública del departamento o que se va a privatizar, por supuesto, los movimientos estudiantiles se alertan. Pero eso quiero también dejarlo claro acá, no se desfinancian las universidades. Ni el señor gobernador, ni el secretario de Educación, ni el gobierno departamental tenemos intereses en privatizar la educación superior pública. Para hacer otra claridad y, por supuesto, ampliando toda esta información de manera que quienes se manifiesten informados. El presupuesto que han designado para ponerlo desde la Gobernación de Antioquia y que venía antes de estas estampillas, ¿de dónde sale? Ustedes le preguntaron a estas universidades cuánto recaudaban por estampillas para saber ese presupuesto de cuánto iba a ser ese orden. ¿Va a ser equivalente? ¿Sí va a ser suficiente? Sí, es que estuvimos analizando el comportamiento del recaudo de la estampilla en los 3 últimos años, 4 últimos años, y vemos que unos años sube, otros años baja. Entonces le dijimos a los rectores, preséntenos el presupuesto del 2026 de acuerdo a sus estimaciones en cuánto quedaría lo de la estampilla presupuestado. En el caso del Poli van a ser 14.200 millones de pesos, en el caso de la IU Digital 9.450 millones de pesos, que ahora harán base presupuestal, que eso antes no se daba. Y que van a ir creciendo, y van a ir creciendo al IPC en los próximos 10 años, que es lo que nos permite el marco fiscal de mediano plazo. Secretario, para quienes no somos estudiantes de estas instituciones educativas, pero quienes sí aportamos con las estampillas, ¿desaparecen las estampillas o no desaparecen para quienes pagamos, pero sí para este fin universitario? Para esas 2 estampillas en particular, la del Politécnico y la IU Digital, desaparecen del Estatuto de Rentas, pero no quiere decir que desaparezcan los recursos, se sustituyen por otros recursos. Pero quien vaya a contratar hoy con la gobernación o las descentralizadas ya no tendrá que pagar esa tarifa para esas 2 estampillas en específico. Allá iba mi pregunta, para esas estampillas en específico, ¿cuántas estampillas hay, secretario? Está la que se llama Prodesarrollo. Que esa no tiene modificación. No tiene modificación. La estampilla Prouniversidad no se modifica. La estampilla Pro Institución Universitaria de Envigado no se modifica. O sea que quienes aportan con esas estampillas sí deben seguir pagando también para que no armemos de pronto otra desinformación. Pero va a haber esta disminución, ¿cierto? Esta disminución. Sí. Una pequeña disminución, pero bueno, hace parte, digamos, de la conversación para claridad entonces de los televidentes. Algunos decían incluso que los que estaban manifestándose cata de la Universidad de Antioquia eran respaldo también a los del Politécnico, pero ya se hace claridad entonces lo que tiene que ver con los recursos. Secretario, yo no sé si usted nos puede ayudar a darle una manito a doña Adriana. Yo creo que esto tiene que ver más con Medellín. Dice, es solo, se me perdió por acá, que decía que quería que su hija entrara al Colegio Consejo de Medellín, pero que no ha podido conseguir cupo. Sandra Muñetón. ¿Cómo le podemos ayudar a doña Sandra? Bueno, la verdad es con la alcaldía? Es con la alcaldía porque Medellín es una entidad territorial certificada. La gobernación para los 116 municipios no certificados, digamos que no tenemos injerencia en las instituciones educativas del municipio, del distrito de Medellín. Secretario, volviendo al asunto de las estampillas, ¿se han reunido con los estudiantes de estas universidades? ¿Les han explicado, ha habido pedagogía o es lo que ellos han escuchado en los diferentes medios, que ha habido información de toda índole? Yo me reuní en el consejo directivo de la IU Digital, precisamente en un consejo extraordinario convocado por la representación estudiantil, y se explicó con detalle toda la situación. Inclusive el consejo directivo expidió un comunicado aclarando que no se iban a disminuir ni a quitar los recursos para la IU Digital provenientes de esta estampilla, sino que se sustituían. Con los estudiantes del Poli no he tenido la oportunidad. Ayer hubo un debate en la asamblea, pero era de otro tema. Yo les dije, después hablamos de este, y ahí va la situación. Secretario, ¿a qué se debe este, llamémoslo entre comillas, rescate financiero para estas instituciones? ¿Hacia dónde iban o eran insostenibles las estampillas?
Las estampillas tienen problemas por varias razones. Primero, encarecen la contratación. Segundo, el recaudo tiene una gran variabilidad. Tercero, a las instituciones les llegan estos recursos casi siempre en el segundo semestre, no alcanzan a ejecutarlos, se vuelven recursos del balance para el año siguiente que se incorporan en marzo o abril, entonces eso dificulta mucho la planeación y la ejecución financiera. Lo que queremos es, primero, modernizar el estatuto tributario del departamento de Antioquia y en esos casos contribuir a una mejor planeación de las instituciones de educación superior para que además cumplan una cosa muy importante y es integrarnos a las metas del plan de desarrollo, no solo de este gobierno, de todos los que vienen. La importancia de socializar estos temas porque se vuelve una bola de nieve con algunos estudiantes que enfrentan desmanes afuera de las universidades sin ni siquiera saber qué es lo que está ocurriendo. Es cierto, hay que hacer mucha pedagogía y también evitar esa desinformación, muchas veces también malintencionada. Secretario, y finalmente, si alguien tiene una pregunta, que no sea necesariamente salir a manifestarse sin saber ni por qué se están manifestando, ¿dónde pueden hacer preguntas? ¿Quién les puede responder estas inquietudes? Estamos atentos en la página de la Gobernación, en el correo de la Secretaría de Educación, seduca@antioquia.gov.co, y abiertos a explicarle a la comunidad y a la sociedad cuál es la real situación y desmitificar una serie de informaciones completamente tergiversadas. Muy bien, Mauricio Alvear, secretario de Educación de Antioquia. Gracias, muy amable secretario, por ayudarnos a hacer claridad sobre ese tema tan importante para la educación de nuestro departamento. Muchas gracias a ustedes y muy bueno estar acá. Ya lo extrañábamos.